Bien, ahí se inició la grabación, así que ya podemos empezar. Cuando usted quiera, doctor Gempen, hacer la presentación y el doctor López iniciar la capacitación. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos los participantes. Le damos la bienvenida al curso de urgencias cardiovasculares. El día de hoy, iniciando el módulo 5, que trata sobre manejo del paciente con dolor de pecho. Sí, este es un tema importante porque es una consulta frecuente en la guardia de urgencia y es un gran desafío, sobre todo para los médicos de guardia, en lo que respecta a realizar un diagnóstico correcto, ¿sí? Y ya que el diagnóstico muchas veces podemos entrar en un error en el diagnóstico y eso implica una cadena de error en el acto médico, ¿sí? Eso, por ejemplo, infartos agudos que están en curso y que no son diagnosticados y que se lo egresan con otro tipo de diagnóstico o sobre diagnóstico de síndrome coronario que conlleva a un uso inapropiado de recursos en salud, ¿sí? Traslado inapropiado, saturar la guardia de emergencia en el hospital de referencia. Entonces, la idea, el esfuerzo nuestro está enfocado a afianzar los conocimientos para que podamos entre todos optimizar el manejo de estos pacientes. Eso va a traer una mejor atención y sobre todo saber identificar los pacientes de alto riesgo, que son los que más se van a beneficiar con la atención médica y que van a mejorar su pronóstico. Y al mismo tiempo vamos a poder trabajar en forma más ordenada, coordinar mejor los traslados de pacientes que realmente necesitan ser trasladados y poder trabajar en equipo en el centro derivador y el hospital de referencia. Así que bueno, es por eso que esta noche nos acompaña en la disertación el doctor Ramón Rubén López. El doctor es médico cardiólogo, es director del Departamento de Cardiología del Hospital Centro de Salud, es director de la Residencia de Cardiología de Ciprosa, el doctor es un gran docente, ¿sí? Y en lo que respecta a la cardiología del sistema público es el referente, a mi entender, el referente de cardiología en el Ciprosa. Así que bueno, es un orgullo que hoy nos acompañe en estas capacitaciones. Y bueno, doctor, cuando usted quiera, puede empezar a compartir su clase para dar inicio. Bueno, buenas noches. Un saludo a todos los que están participando. Gracias por participar. A la red de urgencias cardiovasculares, al doctor Gempen, que es el pionero de esta red. Así lo veo yo. Es una inquietud que él tuvo desde que era residente y estaba con nosotros formándose. Él ya le interesaba esto. Y bueno, a lo largo de su vida de médico lo va desarrollando con gran esfuerzo. Le agradezco por haberme invitado. Bueno, el tema que nos va a ocupar hoy es un tema que nosotros disfrutamos, ¿no? Cuando vemos este tema, porque lo vivimos nosotros a diario. Esto es de nuestra práctica diaria. Cotidianamente nosotros nos enfrentamos al paciente con dolor de pecho y lo vamos a tratar de hacer en forma sencilla, de manera tal que todos entendamos. Van a ver que hay una diapositiva que se va a repetir varias veces, porque ahí está lo más importante, entonces yo quiero que eso quede grabado. Bueno, cuando nosotros decimos del dolor de pecho, ¿esto es algo frecuente? Bueno, estos números que encontramos acá no son de nuestro medio, son, a nivel internacional se manejan estos números, ¿no? Un 5% de consultas de guardia son por dolor torácico. De cada 10 pacientes con dolor
torácico, 2 son síndromes coronarios agudos. Y acá tenemos un gran problema, que el síndrome coronario agudo, externado sin tratamiento, duplica la mortalidad. Es decir, cada vez que nosotros tenemos un paciente con dolor de pecho y no lo interpretamos como un síndrome coronario agudo, por lo tanto lo externamos, lo mandamos a la casa, le decimos que vuelva a ver el médico de la otra semana. Entonces, si es un síndrome coronario agudo, se duplica la mortalidad. Entonces, estos 3 ítems que planteo acá nos muestran la importancia de dolor de pecho. ¿Qué errores encontramos en el abordaje del paciente con precordialgia? Y uno es el subdiagnóstico. Existen múltiples motivos por los cuales todavía no diagnosticamos bien a los pacientes con dolor de pecho. Hay un subdiagnóstico. Minimizamos los síntomas del paciente, la consulta del paciente, y también paradójicamente, o podríamos decir paralelamente, con el subdiagnóstico también hay una sobreinternación. Muchas veces ingresa el paciente con dolor de pecho y nosotros lo internamos a todos. Y eso genera un gran costo, como decía el doctor Jean-Pen. Por lo tanto, tenemos que afinar la puntería nosotros acá para diagnosticar y para no sobreinternar. Es un gran desafío. Diagnostiquemos más y sobreinternemos menos. También un problema que tiene el abordaje del paciente con una precordialgia es la demora en el tratamiento. Y hay múltiples causas por la demora en el tratamiento. Son de causa administrativa. A veces llega el paciente con dolor de pecho y, qué sé yo, quizás es un administrativo que lo recibe y dice, bueno, espere, ya lo van a atender, ya va a venir el médico, ya le van a hacer un electro. Está enfrentado al administrativo el paciente y eso demora el tratamiento. También hay las demoras del tratamiento pueden ser de causa médica. Y acá, me parece que acá estamos reunidos para esto, ¿no? Para que no haya demoras de causa médica. ¿Y cuáles serían las causas médicas? La interpretación del cuadro clínico, mal interpretamos los cuadros clínicos, los pacientes con dolor de pecho. A veces no tenemos un electrocardiograma, o tenemos el electrocardiógrafo, pero no sabemos... ¿Hola? ¿Hola? No, es alguien que tiene el micrófono encendido, doctor, ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Sí, se escucha. Por favor, cierren los micrófonos. Bueno, las causas médicas que nos llevan a un error en el abordaje del paciente, decía que es la interpretación del cuadro clínico, la falta de un electrocardiógrafo, es decir, no disponer de un electrocardiograma para analizarlo, para evaluar al paciente, y a veces, bueno, directamente no tenemos un electrocardiograma, no lo sabemos interpretar si lo tenemos. Después hay procesos que están mal definidos, ¿sí? No definimos bien los procesos. Es importante tener definido eso en la institución para cuando nos enfrentamos a un paciente con precordialgia. Y después hay múltiples factores de confusión. Bueno, esta sería la problemática, esta sería la situación nuestra y del mundo. Esta es la situación, ¿sí?, del paciente con precordialgia. ¿Y qué respuesta vamos a dar? Utilizar una metodología diagnóstica de complejidad creciente con énfasis en la relación costo-riesgo-beneficio en una población heterogénea. Y esto es lo que se llama unidad de dolor torácico. Que ya vamos a ver bien de qué se trata la unidad de dolor torácico. Muchas veces, cuando fracasamos nosotros en el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, pensamos que los cardiólogos estamos actuando mal, y puede ser cierto, pero el fracaso se debe al sistema de emergencias, y el sistema de emergencia no es el 107 tan solo. El sistema de emergencia es el segundo nivel del hospital, o el primer nivel en algunos casos, el segundo nivel del hospital, policlínica, por ejemplo, que pueden existir en nuestro sistema, el 107,
la dirección de emergencia, y la con dolor de pecho, tenemos que movernos rápidos y todo este sistema de emergencia tiene que estar sincronizado. Tenemos que estar de acuerdo para poder trabajar. Tenemos que hablar el mismo lenguaje, ¿sí? El paciente comienza consultando en una policlínica y entonces está involucrada la policlínica, está involucrado el 107 y finalmente la institución donde va a recibir el tratamiento final el paciente. Si bien es cierto, bueno, yo le decía, esta es una de las diapositivas que se van a repetir. Ante un paciente con dolor de pecho y tenemos que hacerle un electrocardiograma. Quiero que quede bien clarito. Con esas dos cosas, con el dolor precordial, que ya vamos a ver cómo se lo analiza, y con el electrocardiograma, nosotros podemos decidir que el paciente tiene un síndrome coronario y lo debemos internar en unidad coronaria. ¿De acuerdo? Eso está definido. Ese paciente no es del que nosotros vamos a hablar. Eso va a tocar más adelante, en un módulo más adelante se va a ver eso. Entonces, está definido el síndrome coronario, se interna en unidad coronaria. Pero puede suceder que el paciente no tenga una enfermedad cardiovascular, ¿sí? O sea, acá le pongo no angina, no tengo una enfermedad cardiovascular, no tengo un síndrome coronario agudo. Entonces, supongamos que tiene el paciente una neumotora y bueno, tendrá que recibir el tratamiento que le corresponde. Hay una tercera posibilidad, que es cuando el paciente, ni el dolor precordial es característico, ni el electrocardiograma es característico, y no lo podemos definir de qué se trata. Entonces el paciente con duda clínica, duda electrocardiográfica, ¿sí? No se define, no es ni sí un síndrome coronario, ni no es un síndrome coronario, entonces es un ni, como decimos, como actualmente hablamos, un un poco coloquiales. Y duda, eso es lo que se entra en la acción, porque depende de nosotros si es que lo vamos a internar o lo vamos a externar. Y lo vamos a observar al paciente durante 8 a 12 horas. En esas 8 a 12 horas lo sometemos a un proceso que es la evaluación clínica, el electrocardiograma, hacer un dosaje de troponina y pueden existir otro tipo de pruebas. Es decir, a lo largo de esas 8 a 12 horas vamos a ir estudiando al paciente y puede ser que en la segunda, en la tercera, en la cuarta hora yo ya tenga definido de qué se trata, pero podemos llegar hasta las 12 horas para recién definirlo. No apresuremos el alta de estos pacientes. Bueno, algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos nosotros ante un paciente con dolor de pecho. A esto es conocida esta frase, ¿eh? Todo dolor precordial es una patología grave hasta demostrar lo contrario. Pensémoslo así, porque si nosotros de entrada minimizamos y decimos, bueno, el paciente tiene una condritis, y bueno, estamos perdiéndonos la oportunidad de diagnosticar algo muy importante que puede costarle la vida al paciente. Entonces, todo dolor precordial, decimos, puede ser un síndrome coronario, puede ser una patología grave, entonces, prestar mucha atención. Algo que es muy importante, esto, el tiempo es músculo, que quizás lo van a ver bien en el módulo que viene. ¿Qué quiere decir el tiempo es músculo? El corazón es un órgano muscular. Cuando se lesiona, cuando se tapa una arteria coronaria, entonces comienza a lesionarse el músculo y esa lesión es progresiva. Cada vez involucra más músculo, o sea, más corazón. Y eso significa mayor mortalidad y mayor morbilidad. Por lo tanto, yo debo saber que cuando yo dejo pasar el tiempo sin asistir al paciente, sin tomar la conducta adecuada, va perdiendo músculo y se va ensombreciendo el futuro del paciente. Por eso, yo debo tener clarito que debo diagnosticar el síndrome coronario agudo y decir, bueno, hasta que le haga la streptokinasa no deben pasar más de 30 minutos y hasta que le haga una angioplastia no deben pasar más de 90 minutos. Pueden ser entre 60 y 120 minutos, depende del infarto. Eso lo van a ver en el próximo módulo, pero yo se lo menciono acá para que lo tengan en cuenta. Bueno, no sé, hay una interferencia ahí con el audio. Bueno, esto lo que voy a decir ahora es muy importante. La suerte de un paciente con, acá pongo infartado, podríamos decir la suerte de un paciente con dolor de pecho, depende del primer médico que lo ve. Miren la responsabilidad que tenemos nosotros. Del primer médico que lo ve o del primer enfermero que lo recibe en la policlínica o del administrativo. Depende de esa persona la suerte, el futuro. ¿Sí? Entonces miren la responsabilidad que tenemos nosotros.
Y luego, algo importante, protocolizar es clave para disminuir el número de errores. No podemos decir, bueno, yo ya he escuchado esta charla, ahora me voy a mi policlínica, a mi hospital, a mi ambulancia, y entonces yo ya sé cómo es esto del dolor de pecho. Es importante que trabajemos en equipo y tengamos un protocolo. A ver, cuando ingresa un paciente con dolor de pecho, ¿qué se hace en esta institución? ¿Qué se le hace primero? ¿Qué se le hace después? ¿Dónde está el electrocardiógrafo? ¿Quién hace el electrocardiograma? ¿Quién lo interpreta? ¿Le transmitimos o no al 107 o hay un cardiólogo acá? ¿Cómo hacemos? El protocolo. Es decir, todos debemos salir con un protocolo de acá, o de acá debemos salir e ir a nuestras instituciones y hacer un protocolo, ¿de acuerdo? Y debemos trabajar en equipo. Bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito en la clínica, que es lo que a mí me encanta. Yo soy docente de clínica médica. ¿Cómo interpretamos nosotros el dolor de pecho? Bueno, yo lo primero que me debo preguntar, ¿a quién le duele? ¿Qué quiere decir? No sé si está bien formulada esta pregunta. ¿A quién le duele? Es decir, ¿cómo es el paciente? El paciente que tiene el dolor de pecho. Y acá están todos estos interrogantes. Mira arriba, y dice, ¿es anciano? Y bueno, sí, porque no es lo mismo un paciente de 15 años que uno de 70. El de 15 años es muy poco probable que tenga un síndrome coronario, mientras que el anciano es mucho más probable que lo tenga. Antes había una diferencia entre si era hombre y mujer. Existe la diferencia. Las mujeres tienen síndrome coronario, más síndrome coronario, a partir, después de en la menopausia, ¿sí? A partir de la menopausia. Pero ahora ya han aparecido muchos síndromes coronarios, ¿sí? Antes de la menopausia, y las mujeres están igualando a nosotros ya en el número de síndromes coronarios. Tengo que preguntarme si es diabético, si fuma. Bueno, hay interferencia de nuevo. Tengo que preguntarme si es diabético, si fuma, si es hipertenso, y acá falta si es dislipémico. Son los 4 factores de riesgo cardiovascular mayor. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque alguien tiene abierto el micrófono por ahí. Disculpe, doctor López, por favor, ¿sí? cierren todos sus micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos, todos. Laura Peñalba, por favor, cierre su micrófono. Bueno, le decía que hay que saber si el paciente es diabético, si es tabaquista, si tiene hipertenso, si tiene una dislipemia. Esos son los factores de riesgo cardiovascular mayor. Entonces, no es lo mismo que yo diga, un paciente que tiene 15 años, no es ni diabético, ni hipertenso, ni fuma, ni dislipémico, ni tiene ningún antecedente coronario, no tiene ninguna angina previa, ni un infarto previo, ni una angioplastia, ni una cirugía de revascularización, ni una... Entonces, ese paciente es poco probable que tenga un síndrome coronario agudo, que el dolor de pecho se debe a un síndrome coronario agudo. Diferente es si yo digo, tengo un anciano o una anciana de 70 años, de 80 años, que es diabético de hace 15 años, fuma, es hipertenso, dilipémico. Además ya le han hecho una angioplastia o tuvo un infarto, una angina. El dolor de pecho que presenta en ese momento el paciente es muy probable que sea de origen coronario. Entonces, cuando yo digo, ¿a quién le duele? Yo tengo que analizar esto. No basta decir, el paciente tiene dolor de pecho y nada más. No. Tengo que decir en quién se da ese dolor de pecho. Es decir, en quién se da, cómo es qué característica tiene el paciente. Edad, si tiene factores de riesgo como diabetes, tabaquismo, hipertensión, dilipemia, si tiene antecedentes coronarios previos, si tiene un bypass en sus piernas porque tiene una arteriopatía periférica. Eso ya me está diciendo, cuidado que este paciente puede ser coronario. Esos antecedentes, esos factores son antecedentes. Después que yo he dicho, ¿a quién le duele? Entonces viene la segunda pregunta y dice, ¿cómo le duele? Es decir, no basta decir, es un dolor de pecho, paciente con dolor de pecho. No. Nos centremos en el dolor de tipo coronario y el paciente tiene el dolor es opresivo, retroesternal, ya vamos a analizar más del dolor. Si ya de a cuello, a brazo, no se modifica con los movimientos, la respiración, puede acompañarse de mareo, de sudoración, palidez, disnea. Entonces, esta es la característica del dolor de un síndrome coronario. Entonces, no basta que yo diga, deriva un paciente con que presenta dolor torácico. Y no digo si es hipertenso, diabético, no. Tengo que decir, es un dolor retroesternal, o en la cara anterior del tórax, opresivo, si irradia a cuello, a miembros superiores, hacia el torso, hacia el epigastrio, se acompaña de disnea, sudoración, el paciente ha presentado un síncope antes del quinto. Bueno, tengo que decir todo eso.
¿De acuerdo? Después que yo he analizado esto, los factores de riesgo cardiovascular con sus antecedentes cardiovasculares, la característica del dolor del paciente, entonces yo tengo que hacer un examen físico y ver si el paciente está hipotenso, si tiene soplo, si está en insuficiencia cardíaca, si está taquicárdico, si está bradicárdico, si está anémico, si tiene rales, porque todo eso me dice que puede estar complicado este paciente. Me dice, este paciente está grave además. ¿De acuerdo? Entonces, no es preguntar, ¿a usted le duele el pecho? Bueno, perfecto, ya llamamos la ambulancia. No, 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 no. Te digo porque llegan al hospital muchos pacientes así. Tenemos que analizar todo esto. Tenemos que evaluar, comportarnos como personal de la salud que está de guardia y que conocemos esto. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando les decía, la suerte del paciente depende del primer médico que lo ve, médico, enfermero, administrador, depende de él? Bueno, nosotros para que tenga buena suerte ese paciente, tenemos que conocer estas cosas, que es básico, ¿sí? Es básico esto, el cuadro clínico. Bueno, acá no se ve bien, pero en la diapositiva, fíjense, yo tengo hacia la izquierda, tengo lo que está a favor, todo esto a favor de un dolor de origen coronario, el dolor de pecho de origen coronario. Y acá yo diría lo que está en contra o que no está a favor de que sea un síndrome coronario. Esto tengo que conocerlo porque es importante para el diagnóstico. Entonces estaría a favor aquí arriba si el dolor es constrictivo, quemante, como una pesadez, como una opresión, lo refiere el paciente. Y no estaría a favor si el dolor es agudo, encuchillado, o sea, o una puñalada, es un pinchazo al respirar, y ese no parece ser un dolor de origen coronario. Con respecto a la localización, el dolor es subesternal, centro, torácico, se irradia, como hemos dicho, a brazos, hombros, cuello, mentón, antebrazos, a la región interescapular, ¿sí? Está asociado a náuseas, vómitos, sudoración, pero eso va a favor. Pero no va a favor si el paciente dice, está aquí en la región submamaria, en el hemisferio izquierdo o derecho, en la región submamaria, tiene un disconfort localizado, así con un solo dedo. El paciente lo señala con el dedo y dice, acá es el dolor, con un dedo. Ese no parece un dolor coronario. Desencadenantes. A favor está que lo desencadene el ejercicio. Hace una práctica deportiva el paciente y rompe una placa y momentos después de la práctica, después, aparece el dolor de pecho, el ejercicio. Si es durante el ejercicio, más bien estamos hablando de una angina estable. ¿Sí? Si el paciente puede desencadenarlo también la excitación, el estrés, las bajas temperaturas. Eso va a favor. ¿Y qué no va a favor? Si el dolor se da inmediatamente cuando finaliza el ejercicio. ¿Sí? O bien si es provocado por cambios posturales o la palpación torácica. Eso va en contra, digamos, no está a favor. La duración. La duración del dolor está a favor cuando dura minutos u horas, pero cuando dura horas, ya hay evidencia de daño miocárdico. Ya vamos a ver qué significa eso. Es decir, hay algo en el electrocardiograma, algo en las troponinas, si dura horas. En cambio, si el dolor dura segundos, ¿sí? O si dura muchas horas sin daño miocárdico, eso va en contra. Desconfiemos o descartemos que el paciente presente un síndrome coronario agudo, si ha durado muchas horas el dolor, y las troponinas están normales, el electrocardiograma está normal, es como para desconfiar. Si dura muchas horas, algo se ve en el electro, algo se ve en las troponinas. ¿Sí? Bueno, y esto es más bien para la angina estable, el dolor coronario de angina estable, si calma el dolor con los nitratos o en reposo. Mientras que desconfiemos, descartemos que puede ser coronario, si el dolor le cambia con antiinflamatorios, con cambios de posición. Esto es una guía para ir balanceando. Esto es ciencia y es arte y hay que armarse de mucha paciencia. Le comento una anécdota o cosas que suceden. Muchas veces nosotros dudamos de la característica del dolor en la unidad coronaria y le decimos al otro cardiólogo, anda a interrogarlo a ver, ¿qué te impresiona por el dolor? ¿Sí? Porque es importante. Esta es una parte muy importante de la medicina, del abordaje del paciente con dolor de pecho. La clínica es fundamental, ¿sí? Evaluar eso. Bueno, este gráfico es para que estoy repitiendo cosas de la clínica. Fíjense en dónde se localiza el dolor. El dolor se localiza en toda la cara anterior del tórax. Puede ser que se localice acá, en la región esternal o precordial,
más external que precordial, y que también se localiza en el maxilar superior, en el cuello. Puede localizarse en la región precordial e irradiarse hacia los brazos, sobre todo a la izquierda y siguiendo el borde cubital, el borde interno. Puede localizarse en el epigastrio, pensemos en los infartos de cara diafragmática, en la cara inferior del corazón. Puede localizarse en toda la extensión del esternón, en el centro del pecho, pero desde el apéndice sifoide hacia el manubrio external y también el maxilar inferior. Es un dolor que se lo señala así como en garra, con la mano abierta el paciente ahí. Puede localizarse solo en el cuello, puede localizarse, miren, en el hombro o en los brazos. Les recuerdo algo, esto a veces son un dolor algo atípico, solo en los hombros, en los brazos. Piensen ustedes en los dolores atípicos como este que estamos viendo acá, en los pacientes diabéticos, en los ancianos y en las mujeres. Esos tres pacientes pueden presentar dolor de tipo atípico. Y también el dolor puede estar localizado en la región interescápulo-vertebral. Este triángulo clásico ya, estoy repitiendo la clínica, ¿no? Es muy importante la clínica. Fíjense en el triángulo que está arriba, un triángulo en donde a la izquierda, la base, la altura del triángulo es mayor que hacia la izquierda. ¿Ven? Que aquí desaparece prácticamente la altura, a la derecha, desaparece la altura. Y el rojo, acá es medio bordeaux a la izquierda y acá es rojo. Tan solo rojo, no bordeaux, es menos intenso el rojo, digamos, hacia la derecha. Bueno, lo que está a la derecha es muy característico del dolor de pecho de origen coronario. Es centroesternal, repito lo que ya hemos dicho, es centroesternal, fíjense a la derecha, opresivo, irradiado al brazo izquierdo, a ambos brazos, al cuello, a la espalda, se asocia a disnea, náusea, vómito, sudoración profusa, palidez, se instala paulatinamente y dura varios minutos u horas, ¿sí? Bueno, a la derecha tenemos lo que sería menos característico. Dice, el dolor está en el costado del tórax, tipo puntada, se lo señala con un dedo, no tiene irradiación, se modifica con los movimientos, como un calambre, dura segundos. Desconfíen de ese dolor. Un segundo así me pasa el dolor, dice el paciente. Ese es raro que sea un dolor de origen coronario. Dura más. Es muy intenso, de interacción brusca. Bueno, tengan cuidado acá con la disección aórtica. Y en el medio tenemos aquellos dolores que pueden ser de origen coronario y como pueden no serlo. El dolor tipo epigástrico, como quemazón, como pesadez, que dura menos de un minuto o más de 24 horas. Bueno, ese dolor está, bueno, este dolor, muchas veces, por este dolor es que el paciente queda en unidad de dolor torácico, porque está indefinido el dolor este. Entonces, el que va a quedar, puede quedar, si el electrocardiograma es normal, va a quedar en unidad de dolor torácico, según hemos dicho. Fíjense en este cuadrito, todos conocen esta tablita. Es para recordar simplemente que esto es importante. Miren ustedes, acá consideramos la edad del paciente. A la izquierda están los cuarentones, los cincuentones, sesentones, setentones. Va aumentando la edad. Yo hablo así, ¿no? No soy tan académico. Después tenemos acá a la derecha los valores de presión de 120 sube hasta 180. Están los que son fumadores y los que son no fumadores, los que tienen diabetes y los que no tienen diabetes. Bueno, fíjense en ustedes. Acá a la derecha tengo una escala, dice, de color verde el riesgo es menos de 10% de tener un evento coronario de aquí a 10 años. Y acá abajo tengo en rojo, riesgo más del 30% de tener un evento coronario en los próximos 10 años. ¿De dónde saco eso el riesgo de menos de 10 y más de 30? Lo saco del análisis de esto, de la edad del paciente, si es hombre, si es mujer, qué tensión arterial tiene, qué valor de colesterol tiene, si es diabético o no es diabético. Entonces les doy un ejemplo. Miren, acá, este sería el paciente menos riesgo en el cuadro de abajo, ¿sí? De 40 años, miren el color verde, ¿sí? Acá el paciente tiene un colesterol de 154. Todos quisiéramos tener un colesterol de 154. ¿Sí? El paciente tiene 120 de tensión arterial. ¿De acuerdo? Entonces está normal, tensión arterial óptima, 120. El paciente es no fumador. El paciente, bueno, puede ser no diabético. Entonces acá, fíjese, poco riesgo. Entonces el color verde, menos del 10%. En cambio, si vamos ya al máximo riesgo, arriba a la derecha es de color rojo. Porque este paciente es fumador, es diabético, tiene una tensión arterial de 180, tiene un colesterol de 308 y tiene 70 años de edad.
Fíjense en ustedes con este cuadrito, como este cuadrito sería bueno tenerlo en la guardia, en la policlínica, en la ambulancia, el 107, en la guardia de los hospitales, del CAP. Entonces, con esto podemos nosotros caracterizar el riesgo del paciente. ¿Ah? Bueno, es importante, este cuadro está en todos lados. Y algo muy importante, una vez que yo he hecho el análisis de los factores de riesgo cardiovascular, del tipo de dolor de pecho, también tengo que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y con qué lo debo diferenciar? Primero y principal, con la disección aórtica, que es otra gran emergencia cardiovascular, con un neumotora, embolia de pulmón, miocarditis, taponamiento cardíaco, rotura esofágica, úlcera gástrica complicada, neumonía complicada. Estos son pacientes que van a quedar internados, que no, con esto debo efectuar el diagnóstico diferencial. Tengo que conocer con qué se diferencia al paciente con dolor de pecho por síndrome coronario. Entonces, estos son urgencias o emergencias también. Y del otro lado tenemos lo que también, con las patologías, con las que también debo diferenciarlo al dolor torácico, pero que son menos urgentes, como el reflujo gastroesofágico, la esofagitis, la hernia tal, una pericarditis aguda, una condritis, gastritis, tumores. No son urgentes, pero también debo diferenciarlas. Debo saber hacer diagnósticos diferenciales desde el punto de vista clínico, porque eso me encaminan a mí hacia dónde voy a caminar con este paciente, hacia dónde me voy a desplazar para hacer el diagnóstico. Si el paciente me dice que tiene un dolor en barra, en abdomen superior y que vomita mucho, yo pienso en pancreatitis y le pediré una amilasemia, una ecografía. Entonces, fíjense, el análisis del dolor de la clínica me permite encarar al paciente de otra manera con otros estudios complementarios para diagnosticar en forma adecuada. Tengo que conocer diagnósticos diferenciales del dolor precordial. ¿De acuerdo? Bueno, para esos pacientes que estaban indefinidos, yo tengo que ver cómo voy a proceder. Entonces, para eso está la unidad de dolor torácico, ¿sí? No es un concepto físico la unidad de dolor torácico. Es decir, no es que yo cuando salga de acá y le voy a ir le voy a decir a mi jefe, le voy a decir al PAP de la policlínica del hospital, miren, necesitamos nosotros una pieza donde haya un electrocardiógrafo, donde haya un cardiólogo, donde haya para hacer troponinas. No, no es un concepto físico. Unidad de dolor torácico no es un espacio físico, es un concepto de procesos. Yo puedo ponerlo en cualquier cama de la policlínica, del CAP, del hospital, al paciente, y los someto a un proceso, ¿sí? Generalmente esos lugares están en las guardias, ¿de acuerdo? Y lo someto a un proceso diagnóstico, que es la evaluación clínica, el electrocardiograma y la troponina, ¿sí? Entonces, en eso consiste la unidad de dolor torácico. Quiero remarcar otra vez esto. Si el paciente ya está con una angina definida, esos pacientes no van a unidad de dolor torácico. Si el paciente, yo lo interrogo al paciente y digo, este dolor parece que es de origen coronario, ya lo he definido que es un síndrome coronario, entonces ese paciente no entra en unidad de dolor torácico. Ese paciente se debe tratar como una angina inestable. Le haré el electrocardiograma, la troponina para caracterizarlo mejor. Pero no entran, los pacientes que están definidos como síndrome coronario, no entran en el proceso de la unidad de dolor torácico. Eso es una conducta equivocada. En unidad de dolor torácico, en el proceso de unidad de dolor torácico, entran los pacientes de los cuales yo tengo dudas diagnósticas, dudas del dolor, dudas del electrocardiograma. Esos pacientes son los que están en unidad de dolor torácico. Y vuelvo a repetir aquí, lo mismo que decía recién, para remarcar acá en rojo, miren esto. ¿Qué es la unidad de dolor torácico? Es una evaluación clínica, electrocardiográfica y del laboratorio. Esas tres cosas. ¿De acuerdo? Eso significa, ahí se hace el proceso de evaluación del dolor torácico. Y vuelvo a repetir el concepto. Cuando está definido el síndrome coronario, hay que internar la unidad coronaria. Cuando no está definido, hay que hacer el tratamiento correspondiente. Por ejemplo, tiene, qué sé yo, un neumotor, hay que tratar al neumotor. Cuando es dudoso, es el paciente que se lo va a observar durante 8 o 12 horas y lo voy a someter a esta conducta diagnóstica escalonada. ¿De acuerdo? Bueno, he hablado mucho de la clínica. Ahora le voy a decir cosas mínimas del electrocardiograma. Es el mejor
método diagnóstico el electrocardiograma. Porque es barato, es pronto, lo puede hacer cualquier persona que no sea ni enfermero ni médico, lo puede hacer el electrocardiograma con una mínima instrucción. No, ustedes me dirán, es más sensible y específico hacer una resonancia magnética nuclear, un PET. Bueno, sí, pero ¿dónde está el resonador? En algunos centros te necesito un especialista, y generalmente no están de guardia, es caro, que no lo puedo repetir las veces que yo quiero, lo hago una sola vez. Entonces, el electrocardiograma es el mejor método de diagnóstico ante un paciente con dolor de pecho, ¿sí? Bueno, se le debe efectuar a todo paciente que consulte por dolor torácico. No debe demorarse su realización. Entre que el paciente llega con el dolor torácico, no deben transcurrir más de 10 minutos en que yo debo practicarle el electrocardiograma. ¿Sí? No tengo que decir, espere, ya lo van a atender, si es un administrativo, el enfermero, el médico que lo recibe, y decir, ya lo van a atender y pase 1 hora, 2 horas, porque el tiempo es músculo, habíamos dicho. ¿De acuerdo? Entonces, no se debe demorar. 10 minutos sería el objetivo. Ingresa el paciente, no deben pasar 10 minutos y tiene que tener hecho el electrocardiograma. Bueno, tiene valor diagnóstico y pronóstico. Yo puedo diagnosticar un síndrome coronario y también puedo, de acuerdo a las características del electro, yo también puedo decir el pronóstico que tiene. No es lo mismo que tenga supra, que tenga infra de nivel del ST, que tenga T negativo, que sea normal. Entonces me marca un pronóstico el electrocardiograma. Otra cosa, a veces el electrocardiograma está normal. Supongamos, yo lo he interrogado al paciente y digo, con la clínica, como había dicho, esto es un síndrome coronario. Le hago el electrocardiograma y digo, está normal. Ah, si el electrocardiograma está normal, usted no tiene nada en el corazón. No es así. El diagnóstico de síndrome coronario se hace con la clínica y el electrocardiograma me sirve para reafirmar eso y para decir qué tipo de síndrome coronario es. Entonces, que el electrocardiograma esté normal no excluye un síndrome coronario agudo. ¿De acuerdo? Nunca más, cuando el paciente tenga un dolor característico con muchos factores de riesgo cardiovascular, y yo diga, para mí es un síndrome coronario, le hago el electro y está normal, y digamos, usted no tiene nada porque el electro es normal. No es así. A veces el electrocardiograma, en los primeros momentos, es normal. Cuando yo le haga nuevos electrocardiogramas, se va a alterar y entonces yo no lo mando a ese paciente. Lo someto al proceso de unidad de dolor, si es que cabe. ¿De acuerdo? Le voy a hacer el electrocardiograma de seguridad hasta ver la alteración del electrocardiograma. Bueno, esto para los que ya han hecho algo de electro, siempre hay que hacer las derivaciones posteriores, las derechas, además de las estándar. Bueno, siguiendo con el electrocardiograma, acá a la izquierda, fíjense, en arriba tengo una diapositiva. Esto es de un cadáver, fíjense, esto es arteria, esto es blanco, tejido blanco, y tiene un trombo que está ocluyendo toda la luz de la arteria, eso negro. El trombo ocluye toda la luz de la arteria. ¿De acuerdo? Bueno, esto a la izquierda. Y a la derecha tengo lo mismo, pero fíjense, el trombo es chiquito y acá toda ocluye una parte de la luz coronaria del trombo. No es oclusivo. Alteración anatómica, que tengo oclusión total u oclusión parcial, me da una característica electrocardiográfica. Acá, ya le van a hablar en el próximo módulo, cuando la oclusión total, miren, en el electrocardiograma teníamos, ¿se acuerdan cuando han visto ustedes el electro? La P, la Q, la R y el ST, ¿sí? Bueno, normalmente este ST, esta línea que está aquí, el ST, tendría que estar a nivel de esta línea negra. La línea amarilla esta tendría que estar a nivel de la línea negra. Acá está por arriba. Eso se llama supradesnivel del ST y se da cuando la oclusión es total. Esta es la emergencia mayor dentro de los síndromes coronarios. Pasa el tiempo y se incrementa la mortalidad. ¿De acuerdo? En cambio, cuando la oclusión no es total, como sucede a la derecha, la imagen de la derecha, vamos a ver que hay un infradesnivel del ST, como lo muestra la flecha, se está señalando el ST, que está por debajo de la línea negra por donde debería estar el ST. Hay infradesnivel del ST. O también puede aparecer una T que está invertida, ¿de acuerdo? Acá está negativa, tendría que haber sido positiva y está negativa, se ha invertido la T. Esto sucede, el infradesnivel del ST, la T invertida, o incluso la T y ST normales, en los síndromes coronarios donde la oclusión no es total. ¿Sí? Entonces, ¿qué deben saber del electrocardiograma? Si presenta supradesnivel del ST, si presenta infradesnivel del ST, si presenta T invertida o si el electrocardiograma es normal.
Miren, les muestro un poquito acá. Fíjense acá las derivaciones precordiales que son B1, B2, B3, B4, B5, B6. Miren abajo a la derecha. Las ondas T son positivas todas, ¿la ven? En B1, en B2, en B3 positivas, va para arriba la onda T. Yo no sé si se ve el mouse con lo que yo señalo o no. Bueno, son positivas las T. En cambio, en la imagen de arriba, fíjense en B2, B3, B4, B5, B6, las T son invertidas. ¿Sí? Bueno, era lo que hemos hablado recién. Después, fíjense ustedes, acá, en el electrocardiograma de arriba, en D2, D3 y en ABF, hay un supradesnivel del ST. Y abajo, en la cara anterior, o sea, de B1 hasta B4, hay supradesnivel del ST. Esto es una oclusión coronaria total. Esto incluye el 100% de la arteria coronaria. En este caso será la arteria descendente anterior, bueno, y en el primer caso, del supradesnivel de 2, de 3 ABF, quizás sea la coronaria derecha o la circunfleja. Miren, ya me dice hasta qué arteria me induce a pensar, viendo el electrocardiograma, qué arteria se ocluyó. Y les muestro el último ejemplo de electro, donde ven acá, les quiero mostrar, ¿ven? En el electrocardiograma de la izquierda, en B1, en B2 y en B3, hay B4, hay infradesnivel del ST, ¿de acuerdo? Infradesnivel del ST. Bueno, era como para que vean algo. Y acá, este es un caso real que nos sucedió. Miren ustedes acá en este electrocardiograma, arriba a la derecha, donde el papel está de color gris. Fíjense en ustedes, B1, B2, B3, está normal las T, positiva. El paciente 4 horas más tarde, fíjense, acá en B2 hace positiva y negativa la T, lo mismo que en B3. O sea, se ha modificado. Analicen de la derecha siempre el B2 de arriba con respecto al B2 de abajo. El B3 de arriba y el B3 de abajo. Se ha modificado la T. Incluso acá la T de B4 también se ha modificado. Era positiva arriba y negativa abajo. Esto yo lo detecto porque lo voy evaluando, lo someto a ese proceso diagnóstico, que es la unidad de dolor torácico, y logro diagnosticar el síndrome coronario. ¿Sí? No lo he mandado a la casa al paciente, lo he dejado, en el primer electro no me decía nada, y el segundo electro ya me está mostrando que es patológico. Y un paciente de alto riesgo, este se llama síndrome de Wellen. Quiere decir que se ocluyó la arteria descendente anterior, la mayor arteria del corazón, en forma proximal se ha obstruido. Bueno. Y otra cosa que nosotros que necesitamos para estudiar a un paciente con dolor de pecho, son las troponinas. Fíjense en ustedes en estas imágenes, la de abajo, el corazón de abajo, el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, nosotros tenemos un infarto, Ay, se me va. Tenemos nosotros un infarto, esta parte más roja del corazón y bordeada por una línea amarilla. ¿Sí? Un infarto con ese tamaño. Si yo le doso CKMB, me va a dar positiva. ¿De acuerdo? Me va a dar elevada. Y si yo le doso troponina, también me va a dar elevada. ¿De acuerdo? Porque hay un daño miocárdico. La CKMB, como la troponina, me indican que hay un daño miocárdico. Se han lesionado las membranas del miocito. Pero si el infarto es más pequeñito, como la imagen de arriba, ¿ven? El infarto es chiquito ahí. Están positivas las troponinas, pero no las CKMB. ¿Qué deduzco de acá? Dentro de la serología, lo mejor que le podemos hacer es a la troponina, y si yo doso CKMB, si el infarto es chico, se me va a escapar. Yo voy a decir, no tiene infarto, vaya a la casa. Y no es así, tiene un infarto. Entonces las troponinas son mucho más sensibles y específicas que la CKMB. Bueno, las troponinas se deben dosar en todos los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. Es el marcador preferido para el diagnóstico de IAM. Para cuando los síndromes coronarios son con infranivel del ST, T invertido o electrocardiograma normal. Si yo tengo un paciente con supradesnivel del ST, ni troponinas le pido. Con la clínica y el electrocardiograma con supradesnivel del ST, decido toda la conducta terapéutica del paciente. A los pacientes con supradesnivel del ST no se le dosan troponinas, que son caras de paso. Bueno, a veces en la unidad de dolor torácico nosotros dosamos cuando ingresa y debemos repetir las troponinas, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que le decía, cuando hay supradesnivel del ST no se dosan troponinas. Hay otros estudios, después de esas, si yo
le hago electrocardiograma, le hago troponinas, y todavía no puedo definir al paciente. Existen otros estudios que se pueden hacer, que lo debo hacer hasta las 12 horas. Puede ser ecocardiograma, puede ser un ESP cardíaco, una ergometría, una tomografía, una resonancia, un PET. Esos son otros estudios más complejos. Pero ahí termina la unidad de dolor torácico. Con este tipo de estudios, si yo con los otros no he podido llegar a un diagnóstico. Desde el punto de vista práctico, nosotros no tenemos resonancia, no tenemos PET, no tenemos cámara gamma en el hospital para hacer. ¿Sí? Ningún hospital público lo tiene. Tenemos ecocardiogramas, tenemos ergometría. Pero quiero decirle una cosa. La mayoría de estos pacientes se definen ya en el diagnóstico con la clínica, con el electro y con las troponinas. Un menor número de casos van a requerir otro tipo de estudios, como el que les muestro acá. ¿De acuerdo? Bueno, miren, esta diapositiva es la que ustedes deben copiar y pegarla en su guardia. Porque aquí está sintetizado lo que es la unidad de dolor torácico. Fíjense en arriba. En la unidad de dolor torácico es un proceso en el cual yo hago una evaluación clínica. Hemos hablado del dolor, a quién le duele, cómo le duele. Una evaluación clínica, una evaluación electrocardiográfica. Acá está el RX de tórax, ¿por qué? Porque si la clínica y el electrocardiograma son negativos, no deben pasar 30 minutos que yo le debo hacer una radiografía de tórax con la sola finalidad de diagnosticar si el paciente tiene una disección de aorta. ¿De acuerdo? O sea, si la clínica y el electrocardiograma son normal, le agrego a esto yo una radiografía de tórax dentro de los 30 minutos desde que ingresó el paciente. Bueno, con esta conducta yo puedo definir que el paciente tiene un síndrome coronario con supradenivel, con infradenivel, con T invertida. Bueno, ese paciente va a unidad coronaria. Perfecto, acá abajo, UCO. ¿Ah? El cartelito amarillo. Si yo defino que el paciente no tiene nada de eso, más a la derecha, que si yo tiene un abdomen agudo, una hemotora, y bueno, le hago el tratamiento correspondiente, no va a unidad coronaria el paciente. Pero si el paciente está indefinido, como hemos dicho, acá está toda la síntesis de la unidad de dolor torácico. Si el paciente está indefinido en clínica y también en el electrocardiograma, yo le voy a hacer electrocardiograma cada 3 horas y voy a hacer evaluación clínica también, continua. Le voy a hacer dosaje de troponinas. Si no son de alta sensibilidad, le hago al comienzo, a las 3 horas y a las 6 horas. Pero si son de alta sensibilidad, yo le hago al comienzo, minuto 0, y le puedo hacer a la 1 o a las 3 horas. Si yo, cuando voy evaluando al paciente, en la clínica y el electro, acá el electro me da positivo, acá en el primer cuadro, me da positivo, entonces fíjense en, el paciente ingresa a unidad coronaria. Si las troponinas me dan elevada, el paciente ingresa a la unidad coronaria. Si todo esto da negativo, le hago los estudios estos más raros, no tan disponibles, entonces como la ergometría, el SPEC, la tomografía, la resonancia, el eco, y si me da positivo esto, el paciente entra a la unidad coronaria, y si me da negativo, le doy el alta al paciente. Este cuadrito, les vuelvo a poner, ese cuadrito, esto es lo que deben saber, esta es la síntesis de todo, esto es lo que deben conocer, ¿de acuerdo? Es lo más práctico que podemos hacer. Todo este cuadrito lo deben pegar, miren todos los afiches pegados ahí en la guardia, así deben ser las guardias, llenas de protocolos pegados por las paredes para que estén bien disponibles a nuestros ojos y a nuestras mentes y podemos actuar. Esto ustedes deben ir a su policlínica, a su CAPS, a su hospital, con la idea de que todo esto debe estar, esto como he dicho, debe estar pegado en la guardia y deben proceder, debe ser el machetito que ustedes tienen en la guardia para ayudarse, ¿de acuerdo? Cuando, bueno, este instructivo, cuando el paciente le doy de alta, no le digo que no tiene nada. Mire, usted ha sido evaluado y es poco probable que tenga un síndrome coronario, pero usted debe asistir nuevamente a control, qué sé yo, dentro de 48 horas por consultorio de cardiología. Si siente algún malestar, por favor, vuelva a consultar inmediatamente. No haga ejercicio violento, no debe someterse a estrés. Son recomendaciones que le debemos dar cuando el paciente... Hemos concluido por la unidad de dolor torácico que el paciente no tiene un síndrome coronario agudo, pero sí es conveniente evaluarlo después. Y le damos estas recomendaciones al paciente. Se va, pero con estas recomendaciones. No se va y usted no tiene nada, porque no sabemos si es así. No tiene un síndrome coronario agudo, pero sí puede tener una coronariopatía que puede complicarse después. Bueno, a ver, vamos a presentar unos casitos clínicos, vamos a hacer.
Miren, esto ya hace 12 años que hemos visto a este paciente. Me acuerdo que este caso clínico lo presentamos para los médicos de guardia del Hospital Centro de Salud. El 31 de enero de 2012 a las 23:30. ¿Eh? Tarde ya en la guardia, ¿no? Estamos cansados de esa hora. Viene un varón de 29 años que es hipertenso, que tiene como antecedentes una cirugía de aorta abdominal. Pareciera ser que es una coartación de aorta, una cardiopatía congénita. Y ya en el 2008, estamos en el 2012, acá con esta diapositiva, en el 2008 tenía una obstrucción del 80% de la circunferencia. Y 20 días antes, el 10 de enero, le habían hecho una ergometría que era positiva. Bueno, estos son los antecedentes del paciente. ¿Y por qué consulta? Por un dolor en cuello, opresivo, que se irradia al hombro y precordio, que dura 5 minutos. Yo le preguntaría, este paciente, por lo que hemos visto acá y por lo que nosotros ya hemos analizado antes, en teoría, ¿este paciente de alto riesgo o de bajo riesgo? Fíjense, tiene una cortación de aorta, es hipertenso, ya tiene una obstrucción coronaria, 4 años antes, y 20 días antes la ergometría es positiva. Este paciente es de riesgo, de altísimo riesgo. ¿Qué debemos hacer? Y bueno, hacer la evaluación clínica del paciente, tomarle la presión, ocultarlo, mirar los pulsos periféricos, el pulmón, el corazón, el abdomen. Debemos evaluar todo, la clínica, y después le hacemos el electrocardiograma. Y fíjense ustedes, está medio borroso esto, pero fíjense en abajo, en la tercera hilera, la tercera tira del electrocardiograma, acá fíjense, ¿no? En B1, B2, fíjense acá hay una T negativa, ¿la ven? ¿Ven? Hace una Q, una R pequeñita, para eso Q, pequeño supra, pero tiene T negativa fundamentalmente. T negativa, toda la cara anterior. Este es el electrocardiograma que presenta el paciente. ¿De acuerdo? Bueno, es un síndrome coronario. Pero fíjense ustedes, ¿no? Este electrocardiograma que era del día 10, o sea, los 20 días, cuando le hicieron la ergometría, ya acá en B2, fíjense que presentaba una T positiva y negativa, el síndrome de Welling que yo le había dicho. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace con qué se ha hecho con este paciente? A este paciente lo han puesto en unidad de dolor torácico, le han hecho una radiografía de tórax que era normal, le han pedido las enzimas cardíacas, estaban normales, han pedido el 31 ingresado, el día 1 de febrero a las 9 de la mañana han llamado a UCO para que evalúe el paciente, le han hecho un trop test, así las troponinas estaban elevadas, entonces se hacía trop test, era cualitativa la troponina en esa época, y dicen a las 10 de la mañana, pase unidad coronaria, las troponinas están positivas. Yo digo, ¿estuvo bien la conducta de dejarlo al paciente en UDT? Y no estuvo bien, porque el paciente era un paciente de alto riesgo, que ya tenía lesión coronaria 4 años antes. El paciente ya tenía alteración electrocardiográfica y tenía una ergometría que era positiva. Entonces estaba mal. Y el dolor era característico. La clínica me decía, esto es un síndrome coronario. No tengo que dejarlo en UDT. De los errores también aprendemos, ¿no? El TROP-T ha definido la conducta y no, porque me ha dado positivo, por eso lo pasó a UCO. Si el paciente con todo lo, antes de que se realice el dosaje de troponina, ya tendría que haber pasado a unidad coronaria. El dolor era, ahora que es típico, el dolor era característico, sí, era opresivo en cuello, ¿sí? Eran importantes los antecedentes del paciente y por supuesto, la coronariopatía que tenía el paciente, la ergometría positiva, esos antecedentes bastan para decirte paciente es coronario, tiene un síndrome coronario. Y dice, los cambios del electrocardiograma fueron sopesados adecuadamente y no, porque han visto la T es el Wellen, la T positiva y negativa de 20 días antes del ingreso y no le han dado importancia. Es decir, no se lo ha evaluado bien al paciente. Otro caso, es una mujer de 47 años. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular tiene? Hipertensa, dilipémica, sedentaria. ¿Qué antecedentes? Tuvo ACV en 2005, en 2009 y 2011. ¿Sí? ¿Por qué consulta? Por dolor precordial opresivo de 10 minutos de duración y radiado del cuello. ¿Esta paciente tiene riesgo? Y sí, tiene riesgo. Tiene 47 años y tiene 2 factores de riesgo cardiovascular mayor, hipertensa y diabética. Y tiene un antecedente cardiovascular ya.
el accidente cerebrovascular en 2005, 2009, era un paciente de alto riesgo y presenta un dolor que parece característico. ¿Qué hacemos? Bueno, todo el examen clínico del paciente y luego le hacemos el electrocardiograma. Y este electrocardiograma es totalmente normal. Normal el electrocardiograma. Entonces, vamos a ver, ¿qué haríamos nosotros con este paciente? Al paciente lo dejan en UDT, el electrocardiograma es normal, ¿sí? La radiografía de tórax es normal. ¿Está bien la decisión de dejarlo al paciente en UDT? Acá hay un poco de duda. El paciente tiene un dolor que parece característico, tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, antecedentes importantes. Entonces, quizás tendríamos que apurar un poquito con este paciente. Nosotros diríamos, bueno, este paciente tiene una angina de pecho, bueno, lo ponemos en coronaria. Y este paciente entra en la coronaria, ¿sí? La paciente después repite el dolor torácico. Y le vuelven a hacer el electrocardiograma y de nuevo el electrocardiograma todo normal. Entonces, esta paciente le hacen la troponina, está negativa, ha pasado a UCO con diagnóstico de angina inestable, se le realiza una perfusión miocárdica y da normal. Este es un estudio de alta sensibilidad y especificidad, el SPECT cardíaco. Eso es la perfusión miocárdica. Mucha especificidad y sensibilidad de este método. Y dice normal. Entonces, la paciente no tenía una angina, concluyo con esto. ¿Sí? ¿Estuvo bien la intervención coronaria? Y sí, porque tenía muchos factores de riesgo cardiovascular. Este es el paciente que sí debemos decir, no lo mando, porque tiene mucho riesgo, pero los estudios después me van dando normal y concluyo, bueno, no era una angina, ¿de acuerdo? Pero tenía mucho riesgo. A este paciente no lo dejo. No lo dejo que se vaya a la casa, ni lo dejo en unidad de dolor torácico. Y finalmente, para no aburrirlo, va el casito último casito. Es un varón de 57 años que es diabético, hipertenso, tabaquítica, sin ningún antecedente cardiovascular. Es decir, no tiene angina, infarto, cirugía de revascularización, angioplastia. Consulta por dolor precordial localizado en el emitora derecho de moderada intensidad que aumenta la palpación. Este paciente tiene riesgo y miren el dolor. Bueno, emitora derecho, realmente duele para el izquierdo, de moderada intensidad, aumenta la palpación y no aparece el dolor, ¿no? Muy característico. Pero tiene factores de riesgo y sí, 57 años, diabético, es el factor de riesgo cardiovascular mayor, el que más nos indica el riesgo del paciente, la diabetes. Fuma y es hipertenso. Bueno, este paciente tiene riesgo y yo no lo puedo dejar ir. Fíjense en qué pasa con el paciente. Le hacen el electrocardiograma de 1, de 2, de 3, ABL, ABF y B1. Hasta ahí. Faltan B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, hasta ahí lo que se ve del electrocardiograma es normal. Bueno, el paciente es admitido en UDT, ¿sí? Se lo admite, se le hace diclofenac, insulina, diabético, enalapril, se realiza un juego de enzimas, una única determinación de enzimas cardíacas, estamos en 2012, ¿no? Y bueno, dan normales y se le da el alta a la casa, porque el electrocardiograma es normal, el dolor no es característico. El electrocardiograma es normal, las enzimas son normales, y se lo manda a la casa, pero con una unidad de dolor torácico medio corta, ¿no? Una sola determinación. ¿Estuvo bien admitido en UDT? Y bueno, sí, está bien, porque el electrocardiograma era normal, pero se le ha llevado a cabo, estuvo bien realizado el proceso ese de la UDT, y no, una, porque no se le ha hecho troponinas, otra, porque si se le hacía, no tenían troponinas, supongamos, tenían solo CKMB, no le han hecho en forma seriada. Y otro tenía un electrocardiograma incompleto. ¿Cómo? Si evaluábamos una parte del corazón, la pared lateral y la pared inferior, y no evaluábamos la pared anterior porque no hemos hecho las precordiales. Está mal eso. Fíjense ustedes, 4 días después el paciente viene a las 6 de la mañana. El dolor es opresivo en el hematoma derecho de 3 horas de duración. Tiene 190, 120, una glucemia de 270, se administra enalaprilato e insulina. ¿Sí? ¿Le hubieran dado otra medicación? Bueno, es importante ver el electro. Miren ustedes. A ver, acá miren, en la tira del medio, acá ven B1, B2, B3, B4, B5, B6. Miren, está con supra del nivel del ST. En la tira del medio, fíjense en la primera derivación, se ve un poquito de supra de nivel. Pero vayan a la derivación que está más debajo de esa, que es B2, hay un gran supra de nivel del ST. Más abajo en la otra derivación B3, un enorme supra de nivel del ST. También está en B4, a la derecha ahora, B4, B5, B6.
¿sí? Esto es a las 7:45 horas. ¿Qué tiene el paciente? Un infarto de miocardio de cara anterior, un infarto extenso. Son los peores de los infartos. Es el infarto más grande, es el de más riesgo. ¿De acuerdo? 4 días después lo hemos diagnosticado. ¿Sí? En los 4 días previos el paciente ya había complicado. Hemos hecho una unidad de dolor torácico inapropiada. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo le quería presentar. Y fíjense, yo diría, sobre esto salió una guía que todas las sociedades de cardiología están manejando en diciembre del año pasado. Y esto es lo que se hace, así se procede con un paciente con dolor torácico. Esto es lo mejor que tenemos ahora. Mañana no lo sabemos. Lo que hoy es una gran verdad, mañana presenta una duda y pasado una mentira. Entonces, pero esto es lo mejor que sabemos. Entonces, como esto es lo mejor que sabemos, esto es lo mejor que le podemos ofrecer nosotros a nuestros pacientes con dolor de torácico. Proceder de esta manera. Someterlo al proceso de la unidad de dolor torácico. ¿De acuerdo? Y sabiendo que esto mañana puede mejorar las cosas. No creamos que nosotros, que la ciencia es algo absoluto, de que siempre estamos en la verdad, y no es así. ¿Ah? Les dejo la idea para que reflexionen de este gran pensador argentino, escritor, que decía: la sacralización de la inteligencia nos llevó al borde del precipicio, y después hemos llegado a la ignorancia a través de la razón. Bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Si tienen algunas preguntas, las escucho. Muchas gracias, doctor. Muy, muy amable, excelente la capacitación. La verdad que impecable, muy interesante, hasta yo aprendo. Todos aprendemos, la verdad, y los casos clínicos también, impresionante. Si usted quiere, puede dejar de compartir, así puede interactuar con los presentes. ¿Y cómo dejamos de Ahí, compartir, Susana? ponga Arriba no escape. escape. Ponga En escape. módulo 5 salgo de ahí. Sí, salga de ahí, doctor. Bueno, ahí he salido. ¿Hola? Sí, doctor. Ahí abajo le vuelve a aparecer la barra de herramientas. No. Unirme a la conversación. No, no tengo el barrillamiento. Unirse a la conversación. Dice acá. A No. ver. ¿No le El sale drive. un cartelito que le dice dejar de presentar? No, no está el cartel ese. A ver, No. Y salgo del drive. a ver, salga del drive. Vamos cerrando a ver si aparece Vaya ahí algo. donde dice unirse a la conversación. Ahí donde dice la pestaña unirse a la conversación. Ah, no, pero no lo tiene ahí. Ahí no está. Ahí está para... Qué raro que no le aparezca la... Sí, no sé por qué. ¿Dónde le está apareciendo? Inclusión, Cuando reunión. mueve el cursor, ¿no le aparece ningún cartel en la pantalla? No me aparece. Bueno, De todas entonces, maneras, yo creo que podría escuchar la pregunta lo mismo. La estoy bueno, escuchando. si usted quiere cierre, quede ahí y bueno, podemos Sí, escuchar las preguntas. Si no, bueno, si es a que ver, hay. bueno, habilitamos entonces, pueden habilitar los micrófonos, por favor, para hacer las preguntas que quieran, y si no, pueden hacerlo por el chat también. Ahí está, ahora sí. Ahí los veo. Si ahí, ahora los ve el doctor ahí, ve la Ahora barrita. sí. Sí, Entonces, ahí estoy. vaya, Lo veo al doctor Gentil ahí. ahí donde está el mismo cuadrito con la flechita, y puede hacer clic y deja de compartir. Bueno, vamos a ver si se animan a preguntar. La verdad que no hace falta decirlo, ya lo habíamos dicho al inicio, excelente la presentación, la verdad que un gran docente, doctor, como siempre, son muy buenas sus disertaciones. Ya le damos estos minutitos a los colegas a ver si se animan a alguna pregunta, alguna duda.
Y bueno, como se dice en estas circunstancias, si no preguntan es porque está todo claro o estaba todo aburrido y se han aburrido y se han ido. Buenas noches, habla el doctor Béjar. Yo tengo una pregunta. En la unidad de dolor, por ejemplo, en varias policlínicas no se cuentan con enzimas cardíacas. Si yo hago un electro a las 3 horas, que aún así me da normal, pero tengo cierta sospecha de que pueda ser un infarto, yo derivo al no tener enzimas para hacer. Sí, entiendo la pregunta. Sí. Primero, síndrome coronario agudo se hace diagnóstico con la clínica. Claro. El electrocardiograma me puede reafirmar algo, pero fundamentalmente me caracteriza el síndrome coronario, si es con supra, con infra, con electrocardiograma normal. Si yo tengo por clínica, es decir, yo analizo los factores de riesgo cardiovascular, la característica del dolor, y yo digo, esto es un síndrome coronario, esto es seguro, esto es un síndrome coronario, porque el diagnóstico es clínico. Y le hago el electrocardiograma y es normal, bueno, yo ya puedo decir, por ahora es un síndrome coronario de bajo riesgo o no es de riesgo tan grande. Entonces, yo podría esperar a hacer un electro, pero también puedo derivar ahí nomás, porque yo ya he definido que es un síndrome coronario y sería quizá la mejor conducta. Claro, Pero, eso es lo que hice yo con un paciente. claro, Era muy sospechoso y lo derivé porque también no teníamos para hacer enzimas en los medicamentos. Vuelvo a decir, Sí. yo dije la clínica, ¿ha visto que yo he resaltado mucho la clínica? Sí. Es que la clínica me dice, si yo digo el paciente tiene 70, como he dicho, diabético, hipertenso, tabaquista, ya tiene un antecedente de una angioplastia, el dolor opresivo en el centro del pecho, si radio del cuello, y el electrocardiograma normal, no me importa que sea normal, para mí es un síndrome coronario. Será con un síndrome coronario con el electrocardiograma normal, quizás, o después se va a alterar, pero ese paciente debe ser derivado. Bien, entonces no hago electro a las 3 y puedo derivar ya Puede derivar. al momento. Bien. Pero dolor característico, ¿no? Bien, sí, sí. Síndrome con la clínica de alta sospecha. Claro. Bien, gracias. A ver, en el chat hay una pregunta de Florencia Medina. Dice, buenas noches, doctor. Excelente presentación. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento del dolor o el manejo hasta lograr la derivación en caso de infarto agudo de miocardio? Bueno. Hay infartos e infartos. Si yo ya he hecho el diagnóstico que hay infarto, seguro que tengo que derivar. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Lo mejor que puedo hacer es ponerle una vía, porque los pacientes que ya van a ver en el próximo módulo, los pacientes que tienen un síndrome coronario con supra de niveles del ST, de total de los que se van a morir, el 50% lo hacen en la primera hora. Entonces yo debo asegurar una vía en el paciente, ¿sí? Una venoclisis, porque si se para el paciente, hace un paro cardíaco, yo tengo que tener una vía rápida para administrar medicamento. Ya está diagnosticado como infarto, ¿no? Me ha dicho. Yo le voy a dar aspirina, 300 miligramos, y no doy nada más, no doy clopidogrel. Ahora, si el paciente tiene supra de nivel del ST, sí podría darle clopidogrel, ¿sí? Si yo tengo electro y defino que tiene supra, le doy clopidogrel y derivo al paciente. Ahora, si es sin supra de nivel del ST, no le doy clopidogrel, porque quizás ese paciente tiene que ir a cirugía y después yo voy a tener, por el clopidogrel, voy a tener que esperar 5 días para operarlos. Entonces yo doy, si es sin supra, doy aspirina, vía y derivo. Si es con supra, doy aspirina, la carga, 300 miligramos, clopidogrel, 300 miligramos, cargas y derivo. ¿De acuerdo? ¿Está clara la respuesta? ¿Se entiende? Sí, se escuchó bien, está claro, Doc. Ahí, sí, yo quisiera agregar que, bueno, ya la mayoría de los centros saben que estamos formalizando una red de trabajo en el cual contamos con cardiólogos en el prehospital, cardiólogos de guardia 24/7 para recibir las consultas y la imagen del electro. Entonces, para el tratamiento del infarto con supradesnivel, que es el programa en inicio, el diagnóstico lo hace el cardiólogo en el prehospital y le indica al médico que está asistiendo al paciente
En el caso que se confirma un infarto con supradesnivel, le estamos indicando cargas de aspirina, 300 de aspirina, y clopidogrel 300, y nada más. Y vía monitorizar y se activa la ambulancia asistida con sirena y baliza al centro de referencia. Y no estamos haciendo heparina ni tampoco carga de 600, porque 300 de aspirina, 300 de clopidogrel, y dejamos que el centro de referencia sea el que decida la conducta según los recursos que tiene y el mejor manejo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. La doctora Navalón le habla. ¿Qué pasa en caso de no tener clopidogrel en el centro? ¿Se puede hacer los 300 de aspirina y derivar? Sí, por supuesto que se puede hacer. Miren, le doy un dato. Sí, afirmativa la respuesta. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo con supradesnivel, el clásico infarto, ¿no? El de mayor riesgo, y ustedes le administran la carga de aspirina, disminuyen un 23% la mortalidad. Entonces es un gran gesto terapéutico darle aspirina al paciente. ¿De acuerdo? Y sí, le da aspirina y lo deriva. Harán las dosis de clopidogrel si cabe o no, después cuando ya esté en el centro de referencia. O quizá el 107, no sé si lo administrará en el camino, puede ser. También, ¿ah? Muchas gracias. Ahí quiero agregar algo, y bueno, justamente esta es una oportunidad donde todos estamos para unificar criterios. La conducta que recuerden que hay un cardiólogo 24/7 que recibe la consulta, entonces nosotros vemos día a día que hay casos que cuando nos hacen la consulta nos mandan la imagen del electro por una sospecha clínica. Ya nos avisan, muchas veces nos dicen, ya le hice carga de aspirina o aspirina y clopidogrel, antes de esperar la consulta del cardiólogo. Entonces, la idea es, formalizando el trabajo en equipo y sabiendo que tienen un cardiólogo disponible de 24 horas, que ustedes realicen ante la sospecha clínica, que nos hagan la consulta, que manden la imagen del electro y esperar la respuesta del cardiólogo, ¿sí? Esperar la respuesta para consensuar recién la indicación de aspirina o no, según el diagnóstico que se realice, ¿sí? Esa sería, en definitiva, los pasos, ¿sí? Realizar la consulta y esperar la respuesta del cardiólogo del 107 para ver si es un infarto y si hace falta o no indicar el tratamiento reciente, ¿sí? Bueno, ¿Alguna otra consulta? Una Hasta ver, preguntita. sí. ¿Las clases van a estar subidas en la página para poder verlas? Sí, buenas noches. Sí, todas las clases las vamos subiendo a la página del Departamento de Capacitación. Quería tener una placa preparada donde estaba el link para que ingresen directamente, pero bueno, no puedo presentar ahora porque está todavía conectado el doctor, pero pueden ingresar directamente a la página del Ministerio de Salud, a la página web, y ahí van al costadito y figura Canal Capacitación, y ingresan ahí y les abre la página de YouTube y hay una lista de reproducción, programa Red de Urgencias Cardiovasculares, y ahí están subidas todas las clases. Mañana vamos a estar subiendo ya esta última clase. Muchísimas gracias.
ahí quería agregar, hasta ver si alguien se anima con alguna pregunta, quería agregar que, bueno, el doctor dijo en las primeras diapositivas, demoras en la atención médica, uno de los factores. Entonces, la idea de esta clase es importante para afianzar el trabajo en equipo, ¿sí? Y que a partir de esta clase todos debemos ser conscientes de que debemos involucrarnos, tanto el centro de segundo nivel, de primer nivel, todo el personal que sea contacto del paciente debe involucrarse en la atención, ¿sí? Hacer un buen interrogatorio, hacer una presentación adecuada al cardiólogo del 107 y realizar el electrocardiograma, ¿sí? Nosotros estamos en etapa ya de un trabajo formal, de un trabajo en red. Tenemos el cardiólogo del 107 que ya está recibiendo las consultas con el electro para el diagnóstico de infarto con supradesnivel. El siguiente paso en que estamos trabajando es en ver nodos en los centros de segundo nivel, ya sea una policlínica o un hospital de segundo nivel, que cuenta con guardia y personal de guardia 24/7 para poder avanzar en seleccionar para poder hacer unidades de dolor, ¿sí? Pero bueno, lo que decía, por eso preguntaba un colega qué hacían un paciente con la clínica, el electro. Por ahí nosotros estamos trabajando para ver si podemos contar con troponina, con radiografía de guardia, una radiografía de tórax, ya tenemos el cardiólogo de guardia, así que bueno, estamos trabajando en eso para ver si se puede hacer unidad de dolor en los centros de segundo nivel, con el fin de no saturar la guardia del hospital de referencia. Yo quería hacer una pregunta al doctor López. En el caso, este proyecto que tenemos esa idea de unidad de dolor torácico en un centro de segundo nivel, un hospital de segundo nivel, por ejemplo, si contamos con electrocardiógrafo, con troponina T cuantitativa, una radiografía de tórax, y siempre guiado por el cardiólogo del prehospital, ¿lo considera usted apropiado o cree que todas las unidades de dolor, todos esos pacientes grises, deben ser derivados en forma directa al centro de referencia? Yo creo que es apropiado que se realice el proceso de la unidad de dolor torácico en los centros de segundo nivel, porque van a ser asistidos por cardiólogos. Eso va a redundar en beneficio del paciente en el sentido de que al estar bien asesorados no vamos a internar en forma equivocada al paciente. Y por otro lado, vamos a evitar la sobreinternación. Era lo que yo estaba hablando, el subdiagnóstico de la sobreinternación. Imagínense si yo le dije, para que se den una idea, si yo le dije que de cada 10 dolores torácicos, 2 son síndromes coronarios, imagínense ustedes que consulten 10 pacientes, por ejemplo, en la guardia del centro de salud que nosotros, donde estamos. 10 pacientes con dolor torácico, 2 son síndrome coronario. Entonces, yo lo voy a internar al paciente. Voy a internar 2 pacientes. Pero si yo lo pongo a todos los pacientes con unidad de dolor torácico, ya voy a tener 10 pacientes internados en unidad coronaria. Y si yo tengo 18 camas, ¿y cómo hago? Entonces, si solo del hospital ya tengo 10 pacientes por internar, imagínense, y nos mandan de toda la provincia, entonces yo voy a saturar la unidad coronaria de pacientes con dolor torácico. Esto no es infinito, es finito. El recurso humano, los insumos, se agotan. Entonces, lo que debemos nosotros agudizar es, lo que debemos mejorar es este proceso de unidad de dolor torácico. Entonces, vamos a hacer una atención más eficiente. No vamos a mandar pacientes a la casa en forma equivocada y no vamos a mandar pacientes a internar en forma también errónea. No vamos a sobreinternar. Yo creo que sí es válido realizar unidad de dolor torácico en un segundo nivel.
Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Está todo claro, Eduardo, por eso no hay preguntas. Sí. O, Bueno, está todo feo. está todo claro, doctor. Bueno, Susana, yo creo que vamos terminando. Sí, doctor, me parece que ya, doctores, que ya podemos cerrar. Creo Bien. que hay, a ver, no hay ninguna preguntita más en el chat. Bueno, les volvemos a repetir a todos que quedan entonces las clases subidas en el canal de YouTube del Departamento de Capacitación. También oportunamente podemos poner las presentaciones ya guardadas en PDF a disposición. Y bueno, continuamos el próximo miércoles con la siguiente capacitación hasta completar el ciclo, ¿sí? Doctor López, le agradecemos muchísimo, muchísimo, la verdad, su disertación, impecable, clarísima. Bueno, usted es un especialista de envergadura en estas temáticas, así que le agradecemos mucho porque la verdad que la claridad con lo que usted ha presentado todo es entendible para poder trabajar en todos los niveles de atención. Y bueno, al doctor Gemplem, como siempre, por su coordinación y estar presente. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas